mover los montes. Solo Él puede mover el monte en tu vida de la desesperación, del estrés, de la falta de sueño en las noches. Solo Él puede mover en ti la desesperación, la enfermedad. Él lo puede hacer. Lo hizo, tiene las categorías, las calificaciones para seguirlo haciendo y tiene la licencia para continuarlo haciendo. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Nadie le ha quitado a Él su licencia ni su certificación. Él no necesita ser probado constantemente. Él es Dios sobre todas las cosas. Y tú y yo estamos seguros, hermanos, en Él. Seguros en Él, en la roca de nuestra salvación. Padre, te damos gracias. Gracias te damos esta tarde, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y tu pueblo te alaba, Señor, de palmas en esta tarde, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Eres alfa, omega, principio y eres fin, Señor. Y estamos seguros en ti, Señor. Te damos gloria y gracias, Padre, en esta tarde. En Cristo Jesús, amén. Hermano, Dios le bendiga mucho en esta hora a un servicio más de Somos de Español. Pueden sentarse ahí donde están y saludar a los que están a su lado, al que está atrás. Hágala así, ¿verdad? Les saluda en este día. Una bendición verles. Gloria al Señor. Estamos alegres y más alegres porque, bueno, dormimos una hora de más, ¿verdad? Aunque hay hermanos que aún los veo con cara de sueño. No les fue suficiente una hora, ¿verdad? Hacían falta 2 horas para dormir mejor. Así que los hermanos se van ahora para las clases, los niños. Y es una bendición poder en esta hora reunirnos. Así que leemos su palabra, Mateo 14 del 22 al 30. Y dice: enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo: en verdad eres el Hijo de Dios. Hermanos, estamos en un texto en esta tarde que vamos a estarlo viendo bien adentro, desde el principio hasta el final. Este evento que no está desconectado de la multiplicación de los panes y los peces. Recuerden ustedes que si usted lee ahí mismo, si usted ve en su Biblia unos versos más atrás, del 25 al 29, va a ver que Jesús acaba de hacer un milagro inesperado: alimentar quizás a unas 10,000 personas. 5,000 recuerdan que eran los hombres que dicen, pero también estaban las mujeres y los niños también. Así que probablemente han sido unos 10,000 que alimentó. Y dice en el verso 22: enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla. 2 cosas ahí que podemos ver. Jesús está la algarabía, está todo el comentario, está toda el escándalo
de aquella multiplicación de alimentación, ¿verdad? En ese momento, aquello fue, hermanos, un escándalo. Aquello se hizo viral. Todo el mundo tenía que hablar sobre la multiplicación de panes y peces. ¿De dónde? De un almacén que tenía un niño, 5 panes y 2 peces nada más. Era todo lo que él tenía. Y Jesús hizo un milagro escandaloso. Ellos estaban todavía atónitos, y en medio de todo eso, ¿verdad? Jesús los monta en una barca a sus discípulos y les dice que fueran, ¿qué cosa? Delante de él. Está queriendo decir, ¿qué cosa? Que los iba a ¿qué? A alcanzar. Usted manda a sus niños delante o a su familia, ¿verdad? Dice, ve adelante, y aunque no lo dice aquí, estás diciendo, yo te voy a alcanzar, ¿verdad? Pero dice que entonces el Señor se fue a un lugar a orar. Y aunque Mateo no nos aclara por qué Jesús fue a orar, Juan, el apóstol Juan, sí nos relata por qué fue a orar. Usted puede buscar quizá en su Biblia ahí el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 13, para que sepamos por qué Jesús se va a orar después que multiplica los panes y los peces. A Mateo como que no lo registra al parecer, o lo sabía pero lo omitió, pero Juan lo registró. Juan lo registró y dice en Juan 6:13, para que cuando usted lea el texto sepamos qué está pasando, qué es lo que está ocurriendo en este momento, para poder comprender con mayor por ciento el texto que estamos estudiando. Y dice en Juan 6:13 al 15: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Ok? O sea, Juan ahora nos da la perspectiva de por qué Jesús se fue a orar. Aunque Mateo no lo da, podemos saber que Jesús ya dijo: hice un milagro, que esto fue un escándalo y ya me quieren hacer rey. Así que él se fue, hermanos, porque ¿qué dice Pablo? Jesús fue tentado ¿en qué? En todo. Y esto también era tentación para Jesús, que lo quisieran coronar como rey político y económico sobre ellos, también fue tentación. Así que Jesús ahora, ¿qué hace? Lo mejor que tú y yo podemos hacer cuando estamos en tentación, hermanos: separarnos a orar. Separarnos a orar. Porque el mismo Dios que sostuvo a Cristo en sus tentaciones está disponible, apto y capacitado para sostenernos, hermanos, a nosotros en estos tiempos. Así que, hermanos, principio 1: en la tentación no te pongas a discutir con la tentación. Ora. Ora. Hermanos, ora. Porque en la oración hay poder. Ora, porque en la oración hay poder. Yo le decía a los hermanos ahora allá en Cuba, le decía: hermanos, me preocupa algo sobre ustedes. Mientras predicaba en la iglesia el domingo de uno de los pastores, yo sé que el deseo de muchos de ustedes es ir para Estados Unidos. Y muchos miraron así como diciendo: oye, este me leyó la mente. Pero es verdad, lo sabemos. Pero mi pregunta para ustedes es: si tus oraciones son de lunes a sábado basadas en cosas que necesitas, el pan, el aceite, el carro, el combustible, lo que sea, y no basada en tu relación con Dios, cuando llegues a un país donde no tienes que orar por cosas que necesitas, usted va a estar frío como un pedazo de hielo. Porque tu vida cristiana la has basado en tu necesidad. Pero cuando estás en el país de la abundancia, es cuando se va a saber qué tipo de cristiano estabas hecho.
Porque aquí no tienes que orar por muchas cosas. Por alimentos, por ropa. Tienes precios de ropa las que quieras. Tienes lugares para las más baratas. Tienes para las más, tienes de todo. No tienes que orar. Sencillamente es llegar a este país y por llegar ya hay muchas cosas que se te dan así. ¡Pum! Pero cuando tú basas tu vida cristiana en tu identidad de ser hijo e hija de Dios, ¿verdad? Entonces cuando tú empiezas a conocer al Señor y aunque estés en un país donde haya abundancia, tú ves esas cosas como ¿qué? Como cosas que son añadiduras. Añadiduras. Y la añadidura no se adora. La añadidura se le mira, se le agradece a Dios y usted sigue caminando porque lo añadido está hoy y mañana no está. Hermano, la añadidura es perecedera. Pero la bendición de Jehová es para siempre. ¿Y cómo tú y yo podemos vivir una vida en el Evangelio sólida? Viendo las añadiduras como lo que son, plenas añadiduras. En la tentación, hermanos, no discutas con la tentación. Y no entres en conflicto con ella. Y no quieras entrar para vencerla ahí en su espacio. Ora. Ora. Porque el Señor te va a sostener en la oración. Así que Jesús, que fue tentado en todo, y Juan nos dice que querían hacerlo un rey, ahora se va a orar y se aparta. Pero mientras está él orando con el Padre, ¿dónde? En el monte. ¿Qué significa monte? Presencia de Dios. Están los discípulos alejándose y alejándose. Dice acá que ya muchos estadios lo separaban a él de los discípulos. Un estadio tenía 180 metros más o menos. Así que aproximadamente a unas 3 o 4 millas ya estaban los discípulos lejos del Señor. ¿Y qué es lo que separaba a los discípulos del Señor? ¿Qué es lo que estaba reteniéndolo a él para ir a ellos? ¿Qué cosa era? Está Jesús orando en el monte. Los discípulos están en la barca allá, ¿verdad? En el mar de Galilea están cruzando, pero Jesús no acaba de aparecer. Y hay algo que lo retiene a él. ¿Qué cosa es? La oración. Está orando. Está orando con el Padre. Está orando ahí él en su tiempo con el Señor, porque ya ha hecho muchas cosas públicas. Él quería buscar su intimidad. Hermano, nuestra intimidad con Dios nos va a sostener para vivir una vida pública exitosa en el Evangelio. Tu intimidad con Dios no es negociable. Cancela en tu vida lo que te está entreteniendo, porque no te está llenando, te está entreteniendo. Y entonces dice que en la cuarta vigilia, hermanos, era de 3 a 6 de la mañana. Hay gente que ponen esta foto, la dibujan, la ilustran en la barca, Jesús llegando a pleno día. No es así. En el antiguo pacto habían 3 vigilias, pero en el tiempo romano, este tiempo que están bajo el imperio romano, habían 4 vigilias. Y la cuarta vigilia era de 3 a 6 de la mañana. Así que Mateo se está ajustando al modelo romano. Y él dice, y a la cuarta vigilia, ¿qué dice? De la noche, Jesús vino a ellos. Verso 25, en su Biblia ahí. Verso 25, y a la cuarta vigilia, Jesús vino a ellos. En la última vigilia. Pasó la primera vigilia y los discípulos decían, ¿dónde está el hombre? Y dice acá, lean su Biblia ahí. Dice en el verso 24, pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Quizás
yo sé que usted quizás dirá otras palabras, usará, pero si tiene su dispositivo puede buscar la Biblia de las Américas, que es la que específicamente dice a muchos estadios. Dice, y la barca era azotada por las olas porque el viento era contrario. Así que el viento es contrario. El maestro no está con ellos. El maestro se está demorando en llegar a la barca. Y para colmo se aparece como un fantasma. Dice en el verso 25, y a la cuarta vigilia de la noche, ya usted recuerde de qué hora es, de 3 a 6 de la mañana, en ese lapso de tiempo, ¿verdad? De 3 a 6 de la mañana se aparece el Señor, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Literalmente se pusieron a gritar. Por supuesto, después de estar en la oscuridad, después de estar sin el Señor, hermanos, ellos se pusieron a gritar. Hombres pescadores, hombres que habían estado en alta mar con frecuencia muchos años, como Pedro, Juan, Jacobo, que habían pescado y saben lo que es estar en la noche en alta mar. Están acostumbrados a eso, ellos saben lo que es eso, pero no están acostumbrados a ver a un hombre caminando por encima del mar. Y dice que el Señor les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Respondiéndole Pedro, dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya sobre ti, sobre las aguas. Y él dijo, ven. Alabado sea el Señor. Hermanos, esta es la primera vez de 3 veces que Mateo registra una participación activa de Pedro en un milagro, ¿verdad? La segunda que pasa ocurre en el capítulo 15 después y el 16, cuando están en la transfiguración. Recuerden que está Pedro y dice, Señor, vamos a hacer una enramada aquí mismo para que te quedes aquí arriba con Moisés y con Elías. Y la otra es cuando Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios viviente, ¿verdad? Así que esta es la primera de 3 participaciones de Pedro en la vida, ¿verdad?, de discipulado que hizo el Señor con ellos. Y entonces dice en versículo 30, pero viendo las fuerzas, verso 29, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Mano, fue un grito. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, ¿cómo te sientes, Pedro? ¿Por qué estás así? ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? ¿Cómo? ¿Estás desanimado? Dime dónde hay que vendarte, ¿verdad? Hermanos, el Señor fue directo al carácter, a lo principal. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, aquí podemos ver algo. Pedro podía haber caminado hasta donde Jesús estaba. Pedro el Señor le dio permiso, ¿verdad? Y le dio la autoridad para caminar por encima del agua hasta donde él estaba. Hubo algo que no lo dejó llegar y fue su poca fe, ¿verdad? Su poca fe. Súper interesante que cuando Pedro tuvo poca fe, el Señor lo salvó. Porque podía haber tenido poca fe y ahogarse. Y tú y yo en el caminar en el Evangelio hemos muchas veces tenido muy poca fe, pero si estamos hoy en día acá es porque su mano nos ha sacado
del pozo de la desesperación innumerables veces. Pero hay muchas cosas que tú y yo podíamos haber logrado en el Señor, hermanos, con un poco más de fe. Y también me lo digo a mí mismo. Sí, con un poco más de fe en el Señor hubiéramos logrado un poco más de cosas quizás. Pero aún así, Él nos sigue sacando y nos sigue guiando. Porque ciertamente les voy a decir algo. Aunque no llegó al maestro, es el único en la Biblia que caminó por encima de las aguas. Caminó poco, pero escuchen, caminó por encima de las aguas. Y el atrevimiento de Pedro de ver los hermanos es algo que nos ministra, y lo vemos a veces tan lejos. Y yo estoy seguro que entre ellos mismos dirán: Pedro siempre está de fresco, de atrevido, de cabezón, siempre está en las mismas. Cuando se ahogó, seguro que uno pensó: ¿quién lo mandó? Por eso te ahoga, chico, por estar siempre metido en lo que no tiene que estar metido. Pero hermanos, caminó por encima de las aguas. Caminó por encima de las aguas. Y hay un paralelismo en esta historia, en este pasaje, con la historia del Evangelio. Hay un paralelismo porque si usted se fija, hay un principio que quiero compartirte en esta tarde. Bueno, el segundo. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, el Señor te va a sanar la herida, te va a poner ungüento en la llaga, te va a sanar la pierna quebrada, pero después te va a decir: levántate y camina. Un Dios sentimental, flojo, quizás: oye, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? No, él fue directo al antídoto, a lo que le pasaba a Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No se puso a darle ahí un bomba, dale, que estás ahí sin oxígeno. Él le importó primeramente su fe y por qué él dudó. Dice que Pedro, yo sé que muchas veces hemos leído este pasaje y siempre vamos a ese punto. Dice que miró la tormenta. Dice en el versículo en el 29, y él dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue a Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Pedro sabía la fuerza de la tormenta porque ya él la estaba experimentando. Él sabía que había una tormenta en ese momento. Él sabía que venía, que quizás si estaban en tierra había una inundación. Ayer escuchaba la historia. Fuimos con una maestra de arte que va a darle clases a Sofía de dibujo. Y ella nos decía, como la historia de mi hermano Edgar, que su hija tenía una galería de arte en Sanibel. Y escuchó que todo iba a ser barrido por la inundación antes del huracán. Su hija tuvo la oportunidad de sacar todos los canvas, los dibujos que tenía hecho, cientos de dibujos en esa galería de arte de Sanibel, y no lo hizo. Todo fue barrido, todo fue desaparecido, todo fue borrado. Años de trabajo, dolor, lágrimas. Hermano, las tormentas estas son devastadoras, ¿verdad? Y Pedro sabía la tormenta que estaba delante de él porque ya él venía por más de 4 millas experimentándola. Así que no fue la tormenta lo que lo sacó a él y lo que le dio menos fe, sino fue sacar su mirada de Jesús. Cuando Jesús le dijo: ven, él miró a Jesús. Cuando viró la mirada y vio la tormenta, comenzó a ahogarse. Tú y yo, cada vez que quitamos la mirada de nuestro Señor, nosotros nos vamos a ahogar. Hermanos, es directo. Es 2 más 2 es 4. El Señor dijo en la parábola de la vid verdadera: sin mí nada podéis hacer. La vid sin los pámpanos,
no es nada. No puede dar frutos. Está seca, estéril, muerta. Pero cuando tú y yo ponemos la mirada en el Señor, hermanos, ahí hay esperanza. Ahí hay vida eterna. Ahí hay, Dios nos levanta y nos hace caminar por encima de las pruebas como gacelas. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. Así que, hermanos, Pedro ahora tuvo una nueva enseñanza. Enseguida que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él, él se fue a orar. Mientras despedía también a la multitud. Hermanos, la tribulación es necesaria para poder ver el poder sobrenatural de Dios. Si los vientos no están contrarios, si la barca no se va sola, si Jesús no se queda separado de ellos, ellos no podrían ver a Jesús caminando por encima de las aguas. Busquen en su Biblia en el libro de Hechos. Hechos 14:22. Si quieren no lo busquen, quien quiera buscarlo lo puede buscar. Voy a ir al texto directo. Hechos 14:22 dice: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuánto habían leído ese texto? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero hoy la predicación no es esa. No. Cuando pones a escuchar un de esos de YouTube, de promesitas de las mañanas y cositas así, te dicen: hoy tus problemas no aparecerán, hoy todo estará bien. O escucha a Dios que te dice: yo te dejo sin problemas para que vivas una vida tranquila, llena de paz, ¿verdad? Y cosas así que te embullan y te hacen vivir un evangelio de fábula, de sopo, en una burbuja que pronto está a reventarse. Pero los apóstoles en el libro de Hechos están diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, Dios se manifiesta en las tribulaciones. La tribulación para el que está en el mundo, escuche esto, hermano. La tribulación para el que está en el mundo les llega sin medida. Pero la tribulación para los que estamos en el evangelio viene con una medida que tú y yo podamos soportar. Si al final en el mundo vas a tener tribulación y pruebas y malas noticias, y también en Cristo vas a tenerlas, pero a medida. Dios no pondrá mayor carga que la que no podamos soportar. Pero las cargas que caen en la gente del mundo es sin medida. Amén. Porque Dios no está comprometido con ellos en eso. El compromiso de Dios es con los que han confesado que Jesús es el Señor y viven de tal manera. Por eso la gente dice: pero no aguanto más, es insoportable. ¿Cuántas cosas me han pasado? Y el creyente dice: oye, me han pasado varias cosas, pero gloria al Señor, Dios está en control, tranquilo. Yo sigo caminando, el Señor es bueno. Hermano, la prueba que te pasa a ti y a mí, el Señor ha prometido que vendrá con medida que tú y yo podamos soportar. Y Dios es fiel a su promesa. Dios es fiel a su promesa. Sea lo que sea que estés atravesando hoy en día, lo puedes atravesar. Y Dios te va a dar la victoria en medio de ese proceso. Pero persevera. Dice en el versículo 22: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe. Perseveren en la fe. Perseveren en la fe. Aunque vean que su barca está
contraria a los vientos. Aunque vea que te estás hundiendo, hermanos, en tu prueba, en tu batalla, el Señor se va a manifestar. Pero persevera para que lo veas. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Dos cosas que son un paralelismo con el Evangelio. Jesús los manda en la barca y les dice: espérenme. ¿En qué vigilia llegó el Señor? En la cuarta, en la última vigilia. ¿Cuántos que usted conoce han dicho eso de que Jesús va a venir en algún momento? Ya eso yo lo desmayé ya. Y Pedro dijo en el año 60 después de Cristo: mirad que algunos tienen su venida por tardanza. Amén. Pero Él no ha retrasado su promesa, sino que es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. El Señor va a venir. No vino en la primera vigilia, no vino en la segunda vigilia. Estamos en la cuarta vigilia, pero Él va a regresar. Él va a regresar. Alabado sea Dios. Y cuando regrese, hermano, nos va a salvar. Solamente que dice la palabra: cuando venga el Hijo de Dios, hallará fe en la tierra. Tengamos fe, hermano, y persevera. El Señor va a venir y nos va a rescatar con mano poderosa. Fíjense que Él los manda a los discípulos, después regresa a la hora que ellos no lo esperaban, pero los saca y les dice: tened paz, yo estoy con ustedes. Dice, busquen en su Biblia el libro de Apocalipsis 22, verso 12. Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Si podemos ir ahí, Robert. Apocalipsis 22, verso 12. Y también, y después buscan Mateo 10, 16. Dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el último, el principio y el fin, el primero y el último, el principio y el fin. Y dice en Mateo 10, 16: los hice ir delante. Dice: mirad cómo yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. El Señor nos envía a vivir en este mundo que está lleno de serpientes y de víboras. Nos dice: los envío como ovejas en medio de lobos. Hay gente que me dice a veces: oye, pero después que entraste al Evangelio, estás como muy inocente, como muy tonto o bobo. Créete eso. Lo que el Señor nos da sabiduría y nos dice: tu astucia ahora no es para mal, es para ser librado del mal. ¿Entiende usted eso? La astucia de este mundo es para estafar, ¿cierto o no? Es para, vienen con una idea, pero por detrás tienen otra. ¿Les ha pasado? Vienen con una pregunta, pero después usted dice: pero lo que tú querías saber era otra cosa. Tú venías por otra vía, pero me estabas mostrando otro GPS. Esta dirección es falsa. Tú querías enseñarme la otra dirección. Porque el mundo busca la astucia, busca la forma arreglada para hacer su voluntad o su deseo. Y tú y yo en el Evangelio no es para que andemos como simples por este mundo, ¿verdad? Como desconectados del mundo. No. La astucia que nos da el Señor es para ser librados del mal. Proverbios 9:10, que dice: el principio del temor, el principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? El temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Que tú vas caminando
ves que ahí hay un mal, hay algo que te atrae, pero que quieres ir, el principio de sabiduría es que digas: no lo voy a hacer. No te conviene. Puede ser una conversación, puede ser una proposición que te hayan dicho, puede ser que te digan: mira, los taxes, pon esto, haz este arreglo, pon más personas, añade, quita y pon aquí para que te den más dinero. Cosas así. Tú digas: no lo voy a hacer, porque eso no agrada al Señor. Eso es astucia para mal, ¿verdad? Yo dependo de Dios y voy a honrar a Dios en ese detalle que parece secreto, pero Dios me está mirando. Y así honramos al Señor, y Dios no nos avergüenza. Honre a Dios, hermano, en sus documentos, y Dios le honrará en su vida, en sus negocios y en sus trabajos. Honrelo.